Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por la vida y por la salud que nos has dado hasta este momento y te pedimos que nos sigas favoreciendo con ellos. Te damos las gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin que las merezcamos, Señor. Gracias infinitas te damos y te pedimos que no nos desampares en ningún momento. Te damos las gracias también por la oportunidad que nos das de leer y escuchar y de también compartir tu santísima palabra, Señor. Te damos gracias infinitas y te pedimos que siempre estemos a tu lado, acordándonos de ti y que podamos resistir a las tentaciones del pecado y que podamos salir de él con tu santísima ayuda, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula El mensaje de la cruz. Parte 1, introducción. Para el estudio de hoy de esta lección vamos a leer Primera de Corintios, Colosenses, Primera de Pedro, Hechos. Bueno, el libro de Hechos también. Para memorizar, para memorizar. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Cicerón, un escritor y orador romano, pagano, había dicho al pueblo romano que mantuvieran lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. Aunque Cicerón murió aproximadamente medio siglo antes de que naciera Jesús, su declaración ilustra el desprecio que los romanos sentían por la cruz. Era para ellos algo tan detestable que ni siquiera debían pensar en ello. Por el contrario, Pablo escribiría el mensaje de la cruz. Es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Para Pablo la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Efesios 2:16, Colosenses 1:20. El símbolo supremo de la humildad de Jesús, Filipenses 2:8, y el lugar donde se saldó nuestra inmensa deuda, Colosenses 2:14. La cruz es la respuesta de Pablo a los problemas de Corinto. No hay que leer mucho en 1 Corintios para darse cuenta de que le preocupa mucho el importante tema de las divisiones en la iglesia. Pablo está tan perplejo que justo después de los saludos, 1 Corintios 1:1-3, de los saludos y la sección de acción de gracias, este es el primer tema que aborda 1 Corintios 1:10-17. En esta lección nos centraremos en el poderoso mensaje de la cruz
como respuesta a este problema y a otras cuestiones en Corinto. Parte 2. El Evangelio de la Cruz. Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. No es de extrañar que Jesucristo y el crucificado fuera el centro de su predicación. 1 Corintios 2:2. Lee 1 Corintios 1:17 al 31. Uno Corintios, este es 2 Corintios. Mm, 17, 31. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Amén. ¿Qué punto importante señala Pablo aquí? Pues analizando lo leído, el punto que deja bien claro es que no somos ni una centésima parte de sabios, no podemos ser ni una centésima parte de sabios de lo que Dios es. Dice que su parte ignorante es aún más que la parte sabia del mundo o de la humanidad. O sea, el principio de su sabiduría es mucho para nosotros todavía. Por eso no debemos creernos ni Cristo ni Dios, porque no tenemos la capacidad de hacer eso. En 1 Corintios 1, 18 al 31, Pablo aborda el contraste entre la necedad humana y la sabiduría divina. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Esta sección de 1 Corintios es introducida con la declaración de 1 Corintios 17, dado que la cruz de Cristo no debe ser despojada de su poder. El mensaje de la cruz debe ocupar el lugar central de nuestra predicación. Pablo dice que fue enviado no para bautizar, sino para predicar el evangelio de la cruz. Esta afirmación requiere dos observaciones importantes. En primer lugar, el verbo griego traducido como enviar es apostelo, que proviene de la misma raíz que la palabra apóstol. Por lo tanto, la tarea apostólica fundamental de Pablo era la proclamación del Evangelio. Segundo, las palabras de Pablo acerca del bautismo no significaban que esto no fuera importante o menos importante que la predicación, sino que eran la respuesta a los que daban mucha importancia a quienes oficiaban el bautismo en detrimento de Jesús, en quien habían sido bautizados. La expresión sabiduría de palabras no significa que Pablo considerara los discursos elocuentes como malos en sí mismos, sino que la sabiduría humana no debe oscurecer el mensaje de la cruz. Estas palabras se refieren a la retórica grecorromana. En Atenas, Pablo utilizó la lógica, la ciencia y la filosofía. Por esto dio pocos frutos. Por lo tanto, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber. Entre los corintios
sino a Jesucristo y a este crucificado. Parte 3. Necedad para los que perecen. Al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, Pablo afirma que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Esta es la primera de 6 referencias a la necedad o lo necio en 1 Corintios 1, 18 al 31. Lee 1 Corintios 1, 20, 21, 23, 25 y 27. Vamos a la Biblia otra vez. 1 Corintios 1, 20, 21, 23, 25 y 27. A ver, es 1, 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para quienes se pierden? Pues es la clave de la salvación, se podría decir. El mensaje de la cruz, porque Dios nos pide que seamos o que sigamos el ejemplo de Jesús y que seamos con Él, que seamos como Él, o sí, como Él, para que seamos salvos. Por eso dice que es necedad para quienes se pierden. Y para quienes se salvan es la clave de la salvación. Eso es lo que da a entender aquí. La palabra griega referida a la necedad en 1 Corintios 1, 18 es moría, la cual aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento. Todas ellas en 1 Corintios.
Esta y otras palabras de la misma familia aparecen numerosas veces en el Nuevo Testamento, la mitad de ellas en las epístolas paulinas, sobre todo en 1 Corintios. La necesidad de la que habló o habla Pablo en 1 Corintios 1, 18, 23 no está tan relacionada con las limitaciones intelectuales como con el comportamiento y el pensamiento inmorales, con la falta de discernimiento, incluso con la rebelión contra Dios. Esto explica por qué Pablo, tanto de este tema en 1 Corintios, por qué Pablo habló tanto de este tema en 1 Corintios. Pensemos en la situación de Pablo en esta ciudad. Llegó a un lugar que se enorgullecía de su supuesto conocimiento, sabiduría y sofisticación cultural. En ese contexto, habló de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos. Todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo. ¿Estaba este hombre hablando en serio? ¿A quién quería engañar? Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas nacionales. Parecía pues una locura, un disparate, algo que ningún corintio inteligente y culto podía tomar en serio. Además, por muy absurdo que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para numerosos judíos que ¿qué judío esperaba que un Mesías fuera ejecutado por Roma? Se suponía que el Mesías debía derrocar a los romanos, no ser crucificado por ellos. Por lo tanto, Pablo enfrentó desde el principio muchos obstáculos en Corinto. Sin embargo, y a pesar de ello, el Evangelio fue aceptado allí por algunos judíos gentiles. ¿Cuál es el mensaje aquí? Sea cual fuere la oposición a la que nos enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Debemos, pues, estar preparados para ser utilizados por Él, para llegar a estas personas, donde quiera que estén, incluso lugares tan malos o incluso peores que Corinto. Parte 4. Poder para quienes están siendo salvados. El sentido de 1 Corintios 1:18 es demasiado claro como para no percibirlo, a saber, que es que el mensaje de la cruz depende de cómo se mire. Es una locura para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan su salvación. Lee Colosenses 1:20 y Primera de Pedro 2:24. Colosenses
1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primera de Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Pues dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que llevó nuestros pecados, nos revivió del pecado y nos sanó de ese mal. Como hemos visto, al predicar el Evangelio es necesario evitar sabiduría de palabras para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. A la luz de este texto resulta más sencillo comprender por qué lo contrario de la necedad es el poder de Dios y no la sabiduría humana. La cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana, revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. El texto griego de 1 Corintios 1:18 sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones, y puede pues ser parafraseado de la siguiente manera: porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se destruyen a sí mismos. El verbo griego apolimi o apollimi, perecer, significa también destruir. De hecho, apolimi es así traducido en 1 Corintios 1:19. Pablo proporciona una base bíblica para su afirmación acerca de la perdición de estas personas, citando en el versículo 19 las palabras de Dios en Isaías 29:14, según las cuales el Señor mismo es quien está detrás de la destrucción, lo que parece contradecir el orgullo autodestructivo mencionado justo antes. Sin embargo, no hay contradicción.
La idea es que Dios destruirá lo que ya se está destruyendo a sí mismo desde el principio, en contraste con los que se están destruyendo a sí mismos. La expresión los que están siendo salvados indica que salvados, es decir, no nos estamos salvando a nosotros mismos. Por supuesto, no podemos hacerlo. Nuestra salvación tiene una fuente externa, mientras que la destrucción es autoinfligida. La salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores, como queda claro en 1 Corintios 1:21. Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo y provocar así la propia destrucción. Parte 5. Un Mesías crucificado. Pablo escribió que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La cruz, la idea de que Dios, el Mesías, fuera crucificado, no era una señal que los judíos esperaran. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. Iba en contra de las expectativas de todos. De hecho, basta con leer cómo reaccionaron los discípulos ante la idea de que Jesús fuera crucificado. Para empezar a comprender cuán extraña y repulsiva era esa idea, especialmente para los judíos, como se dijo anteriormente. Estos esperaban que el Mesías conquistara a los romanos. Eso no fue lo que ocurrió, al menos no en el sentido militar de conquistar. Durante siglos, la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de fe. A los cristianos del siglo XXI les cuesta entender cuán descabellada era la idea de un Dios crucificado para la mentalidad del siglo I. Sin embargo, es precisamente porque se trataba de un mensaje tan impactante por lo que merece nuestras más profundas reflexiones. La imagen de un Mesías crucificado deja totalmente claro a todo el universo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para completar el plan de redención. La idea de la cruz y de la muerte del Señor en ella es en sí misma sorprendentemente para nosotros, los pecadores, aquí en la tierra. Imagina, sin embargo, lo que debió significar para los seres sin pecado, porque conocían y adoraban al Señor Jesús en el cielo. De Hechos 13:16 al 47. Hechos 13:16 al 47.
Hechos 13, 16 al 47. Dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces. Hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todos, a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo
servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13, 16 al 47. Especialmente los versículos, dice, 26, 38 y 47. Vamos a ver otra vez. 26, 38 y 47. El 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y el 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y el 47: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así es. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el significado de la cruz?
pues es el instrumento con el que se llevó a cabo la misión de librarnos de los pecados y darnos la oportunidad de obtener la salvación y la redención. Pablo dice que Cristo lo envió a predicar el Evangelio. Por eso proclamaba el mensaje de un Mesías crucificado. Él retoma estas ideas en 1 Corintios 2, 1 al 5. El apóstol fue fiel a la misión que Cristo le encomendó. Al proclamar el Evangelio no empleó excelencia de palabras o de sabiduría, sino que se centró únicamente en Jesucristo y el crucificado. Su discurso y su mensaje no consistieron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder. Porque, de hecho, la sabiduría de los hombres contrasta visiblemente con el poder de Dios. Parte 6. Cristo, poder y sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1, 19, 20, 30 y 31, Pablo habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son increíblemente diferentes y por lo tanto mutuamente excluyentes. Nota que Pablo no rechaza la sabiduría como tal, sino el tipo de sabiduría humana, que trata de competir con Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos. Solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede realizar esta obra. Observa la tabla que aparece a continuación. Dice la tabla en el cuadro 1 de 3, pero para los que se salvan, literalmente quienes están siendo salvos. El mensaje de la cruz es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Es segundo cuadro, dice el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Tercer cuadro es la cita 1 Corintios 1:18. Cuarto cuadro de 6 dice, pero para los llamados. Quinto cuadro de 6, Cristo es el poder de Dios. Sexto de 6, cita 1 Corintios 1:24. Ay, me brinqué muy fuerte para arriba. Tanto 1 Corintios 1:18 como 1 Corintios 1:24 muestran que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que Él tiene el poder de salvar a las personas de sus pecados. De hecho, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Las expresiones para los que se salvan, los que creen, los llamados, se refieren al mismo grupo, es decir, a las personas que viven la experiencia de la salvación por medio de la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree. Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado
un problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación. Lee 1 Corintios 24 al 29. Vamos otra vez. Uno Corintios 1 Corintios, ¿qué dice 1 Corintios? 1, 24 al 29. Dice: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está. Lo que nos enseña que no somos ni una centésima parte de lo que Dios es de sabio y de poderoso. Nota las palabras que aparecen ahí como poder, sabiduría, insensato y débil. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Pues ahí está que la humanidad es todo lo denigrante que pueda haber, porque dice que somos insensatos y débiles en comparación con Jehová Dios, porque Jehová Dios tiene poder y sabiduría verdaderas o infinitas, poder infinito y sabiduría infinita, y nosotros no podemos alcanzar ni una pizquita de lo que es. Al leer 1 Corintios 1, 24, 29 es necesario detenerse en los términos insensato y débil. La sabiduría humana puede considerar que el mensaje de la cruz es necedad y debilidad. Sin embargo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto no significa que Dios sea débil o necio, sino que es simplemente una expresión que muestra cómo el poder y la sabiduría de Dios superan con creces todo lo humano.
Parte 7 para estudiar y meditar. En el pensamiento de las multitudes que viven hoy la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión, sagradas asociaciones, pero en los días de Pablo la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El exaltar como Salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto. Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar. Y a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón, y Cristo es desde entonces todo en todo. Todo de todo. Ahora vamos con el folleto misionero, con el testimonio para hoy. 11 de julio. 11 de julio, 11 de julio. Y es el testimonio de Ivonne. Se titula Un té por un celular. Leemos la nota del editor para comprender más la historia. Dice: la historia misionera de esta semana
tuvo lugar en un edificio que se construyó con la ayuda de una ofrenda de 13º sábado anterior, también conocida como ofrenda trimestral para proyectos misioneros. La historia ocurrió en el dormitorio de niñas de Bogenhofen, una escuela adventista del séptimo día en Austria. Ay, me sacó de la... Yvonne decana de las alumnas en Bogenhofen hacía cumplir una norma que limitaba el uso del celular a un máximo de 45 minutos al día para las adolescentes. Sabía lo adictivos que podían llegar a ser los celulares y se dio cuenta de que la norma animaba a las alumnas a pasar más tiempo juntas, hablando, riendo y realizando actividades divertidas como remar en barcas por el arroyo del campus. Pero también sabía que cuando hay reglas, siempre hay alumnos que intentan romperlas. Sospechaba que algunas chicas del dormitorio tenían un segundo teléfono que escondían después de entregar el primero. Pero mientras no viera nada, no podía hacer nada. Un día varias chicas se sentían enfermas en sus habitaciones. Esa noche Yvonne les llevó té caliente de hierbas. Cuando llevó el té a la habitación de una de las chicas, sintió que algo no estaba bien. Para entrar en la habitación, Yvonne tenía que atravesar dos puertas, una exterior y otra interior. Tocó en la puerta exterior y luego la abrió. Detrás de la puerta interior oyó el ruido de algo que se movía y se detuvo, preguntándose qué estaba pasando. Cuando abrió la puerta interior no encontró nada inusual. La chica de 16 años tumbada en la cama le dio las gracias a Yvonne por el té y le preguntó: ¿ya se va a ir a dormir o va a volver a venir a ver cómo estoy? A Yvonne le llamó la atención la pregunta. Terminó de ver cómo estaban las otras chicas y unos 10 minutos más tarde volvió a la habitación de la chica de 16 años sin avisar. Golpeó la puerta exterior y cuando abrió la segunda puerta vio que la chica escondía rápidamente algo bajo la manta. Ahora Yvonne estaba convencida de que algo andaba mal. ¿Qué debía hacer? Esa noche en su casa oró: Señor, ayúdame a ayudar a esta niña. A las 4 de la madrugada se despertó con la fuerte impresión de que debía volver a la habitación de la niña. Pensó: ¿por qué? ¿Por qué está durmiendo? ¿Para qué la voy a despertar? Entonces le vino otro pensamiento: quizás esté enferma. Ay, otra vez.
Ivonne fue a la habitación de la niña y abrió la puerta de afuera. Se veía una luz debajo de la segunda puerta. La abrió y vio que la niña estaba en la cama mirando su teléfono celular. Ivonne cerró la puerta en silencio, se fue a su oficina y se arrodilló para orar. Señor, ¿qué debo hacer? Esta vez sintió la necesidad de hablar con la niña. Ivonne regresó a la habitación y pasó las siguientes 2 horas hablando con ella. Al final de la conversación la niña dijo: «Sabe, no quería darle mi segundo teléfono y lo he estado usando todo este tiempo, pero ahora me resulta fácil renunciar a él porque veo que realmente se preocupa por mí». Ivonne se alegró mucho, se dio cuenta de que ella no estaba tratando de ser antipática, sino de ayudarla a superar su adicción a los dispositivos electrónicos. A primeras horas de esa mañana, la niña hizo de Dios el Señor de sus dispositivos electrónicos. Que, bueno, falta el... Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero y entre ellas nosotros. En esta mañana, Señor, te damos gracias nuevamente por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones que nos has dado sin que las merezcamos. Gracias por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos des sabiduría para interpretar, para discernir tu divino mensaje y que nos des memoria para atesorarlo y ponerlo por obra cada instante de nuestra vida futura, Señor. Te damos las gracias por leer, escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que llegue a todos los rincones donde deba llegar, Señor, tu divino mensaje. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida y nuestra salud, como también la de nuestros familiares y vecinos y hermanos de todo el mundo, para que tú decidas sobre su juicio y no una mente humana o un
desastre natural, Señor. Te pedimos especialmente por el país de Venezuela, que ha sufrido de muchas muertes, de muchos desastres naturales y ocasionados, Señor, tú sabes por quién. Así que te pedimos que les des tu auxilio y favor y tu justicia divina, Señor. Ponemos en tus manos a todos los enfermos del mundo, haciendo énfasis en mi tía Rosa. Tú sabes, Señor, cómo son sus condiciones de vida y cuál es su sufrimiento, Señor, y te pedimos que obres en ella para que tenga una solución a su sufrimiento y padecimiento. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.